La derivada de una función. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero pedirles que tomen apuntes de un concepto que literalmente cambió la forma en que entendemos el universo. El tema que vamos a ver hoy es la derivada de una función. Sé que tal vez les puede sonar complicado, pero déjenme decirles algo. Isaac Newton desarrolló este concepto no porque imaginara que algún día torturara a jóvenes estudiantes como ustedes, sino porque él necesitaba resolver un problema muy concreto, entender cómo se mueven las cosas, desde una manzana cayendo de un árbol hasta los planetas girando alrededor del Sol. Lo que veremos hoy es la misma herramienta matemática que permitió a la humanidad ir a la Luna. ¿Qué es una derivada? Comencemos por lo fundamental. La derivada es uno de los conceptos fundamentales del cálculo. Pero, ¿qué significa eso en palabras sencillas? Imaginen que están manejando por una carretera de montaña. En algunos tramos, la carretera sube muy pronunciadamente, en otros baja con pendientes suaves y en algunos tramos va completamente recta. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué tan inclinada está la carretera exactamente donde estás en este momento? Ustedes tendrían que describir la pendiente en ese punto específico, ¿cierto? Pues eso, jóvenes, es exactamente lo que hace una derivada. La derivada de una función en un punto mide la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esa función en ese punto. Es decir, nos dice qué tan rápido está cambiando nuestra función en ese lugar exacto. La derivada mide la pendiente de la tangente en función de las coordenadas cartesianas. En otras palabras, es una forma matemática de capturar el cambio instantáneo. El problema fundamental. Ahora, déjenme explicarles el problema que dio origen a todo esto. El cálculo diferencial busca responder una pregunta muy importante. ¿Cómo varía el valor de una función al variar la variable independiente x? Piensen en esto. Si tengo una función que describe la posición de un automóvil a lo largo del tiempo, ¿cómo puedo saber su velocidad en un instante específico? No la velocidad promedio durante todo el viaje, sino la velocidad exacta en un segundo particular. Ese es el tipo de problemas que la derivada nos ayuda a resolver. Para obtener el valor de la variable dependiente y, simplemente sustituimos el valor de x en la función. Pero para saber cómo cambia esa función, necesitamos algo más sofisticado. Necesitamos la derivada. El concepto de incremento. Antes de continuar, necesito que entiendan un concepto clave, el incremento. ¿Qué es el incremento? Es simplemente el cambio que observamos cuando una variable pasa de un valor a otro. Si yo salgo de mi casa en Veracruz y manejo hasta el kilómetro 10
y luego continúo hasta el kilómetro 15, mi incremento de posición es de 5 kilómetros. Así de simple. En matemáticas, representamos el incremento de x con el símbolo delta x. Se lee delta x. Es solo una forma elegante de decir el cambio en x. Ahora viene lo interesante. Isaac Newton estudió el movimiento de una partícula. Esta partícula parte de una posición inicial x y se va moviendo. Su nueva posición es x más delta x, donde delta x es una cantidad infinitesimamente pequeña. ¿Qué significa infinitesimamente pequeña? Significa que es tan pequeña que casi no existe, pero no es cero. Es como si trataran de medir el grosor de un átomo. Es prácticamente nada, pero sigue siendo algo. De la recta secante a la tangente. Muy bien, ahora vamos a la parte visual de esto. Imaginen que tengo una curva dibujada en el pizarrón. La gráfica de cualquier función. Si tomo 2 puntos sobre esa curva y trazo una línea recta que los conecta, esa línea recta se llama recta secante. La palabra secante viene del latín y significa que corta, porque literalmente corta la curva en 2 puntos. La pendiente de esa recta secante la podemos calcular con una fórmula que ya conocen de geometría analítica. M es igual a f por x más delta x menos f de x sobre x más delta x menos x. Si simplificamos el denominador, nos queda m es igual a f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esta fórmula nos dice, toma el cambio en la altura de la función y divídelo entre el cambio en x. Eso nos da la pendiente de la recta secante. Ahora, aquí viene la magia del cálculo. ¿Qué pasaría si esos 2 puntos que elegí sobre la curva se acercaran cada vez más? Y si la distancia entre ellos fuera cada vez más pequeña. Primero, los puntos están separados. Luego más cerca y finalmente tan cerca que prácticamente se tocan. Cuando delta x se acerca tanto a cero que los 2 puntos prácticamente se convierten en uno solo. La recta secante se transforma en una recta tangente. Una tangente es una línea que apenas toca la curva en un solo punto sin atravesarla. Y la pendiente de esa tangente es precisamente lo que llamamos la derivada. La definición formal usando límites. Matemáticamente, expresamos esto usando el concepto de límite. F de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Déjenme traducir esto a un lenguaje cotidiano. La derivada de f en x es lo que obtenemos cuando hacemos que el incremento delta x se acerque tantísimo a 0 que prácticamente desaparece, pero sin llegar exactamente a 0. ¿Por qué no puede ser exactamente 0? Porque si delta x fuera 0, estaríamos dividiendo entre 0
y eso está prohibido en las matemáticas. Pero podemos acercarnos tanto como queramos. Algo muy importante, esta ecuación resalta la diferencia entre las posiciones. Por eso se llama cálculo diferencial, porque estamos calculando diferencias infinitesimalmente pequeñas para entender el cambio instantáneo. ¿Por qué es importante la derivada? Ahora, jóvenes, sé que tal vez están pensando, profe, esto está muy interesante, pero ¿para qué me sirve? Y es una buena pregunta. Permítanme darles algunos ejemplos concretos. En física, si tienen la función de la posición de un objeto respecto al tiempo, su derivada les da la velocidad. Y si derivan la velocidad, obtienen la aceleración. Sin derivadas, no podríamos diseñar automóviles seguros, ni cohetes espaciales, ni montañas rusas. En economía, las empresas usan derivadas para calcular el costo marginal, es decir, cuánto producir, cuánto cuesta producir una unidad más de un producto. Esto les ayuda a decidir si les conviene producir más o no. En medicina, se usan derivadas para modelar la velocidad de crecimiento de tumores, la tasa de propagación de enfermedades o la rapidez con que un medicamento se absorbe en el cuerpo. En su celular, cada vez que ustedes usan el GPS, hay derivadas trabajando en segundo plano para calcular su velocidad actual y estimar cuánto tiempo faltará para llegar a su destino. Cada vez que algo cambia respecto a otra cosa, hay una derivada involucrada. Funciones no derivables. Antes de pasar a las conclusiones, quiero mencionar algo. No todas las funciones son derivables en todos los puntos. ¿Qué significa esto? Imaginen una función que tiene una esquina afilada, como la punta de un triángulo. En ese punto, ¿de qué lado trazarían la tangente? ¿Del lado izquierdo o del derecho? No hay una respuesta única, porque la pendiente cambia abruptamente en ese punto. En esos casos decimos que la función no es derivable en ese punto específico. Es como intentar definir la velocidad instantánea en el momento exacto en que un automóvil choca contra una pared. El cambio es tan abrupto que el concepto de derivada no aplica de la forma tradicional. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Permítanme hacer un resumen de los puntos más importantes que hemos visto. Primero, la derivada es la pendiente de la recta tangente a una función en un punto dado. Es nuestra forma matemática de medir el cambio instantáneo. Segundo, este concepto surgió del problema real de Isaac Newton al intentar describir el movimiento. No es un invento abstracto sin sentido, sino es una herramienta nacida de la necesidad de entender nuestro mundo. Tercero, la derivada se calcula mediante un límite, haciendo que el incremento delta x se acerque tanto a cero que transformamos una recta secante en una recta tangente. Cuarto, el nombre cálculo diferencial viene precisamente de que calculamos diferencias infinitesimalmente pequeñas para capturar el cambio en un instante. Quinto, la derivada no son solo teoría, están en la física, en la economía, en la medicina, la ingeniería, en sus teléfonos celulares, en los automóviles, están en todas partes donde hay cambio y movimiento. La relevancia de este tema para su vida es bastante. Ustedes están en una etapa donde están decidiendo qué carrera estudiar, qué camino van a tomar para su futuro. Si alguno de ustedes piensa estudiar ingeniería, física, economía, medicina, arquitectura o cualquier carrera científica,
Las derivadas serán sus compañeras constantes. Pero incluso si eligen otras áreas, este concepto les enseña algo valioso, que podemos usar la lógica y las matemáticas para entender cómo cambian las cosas a nuestro alrededor. Antes de terminar, Newton desarrolló el cálculo en el siglo XVII, hace más de 300 años. Sin embargo, hoy en día, cada tecnología que usamos, desde los aviones hasta los videojuegos, se construye sobre estos fundamentos. Lo que vimos hoy en este video es una herramienta que les permitirá entender y quizás algún día cambiar el mundo. Las grandes innovaciones del mañana vendrán de jóvenes como ustedes, que entiendan estos conceptos fundamentales. Así que, jóvenes, no vean la derivada como una fórmula muy complicada, sino como una ventana para comprender cómo funciona el cambio en nuestro universo.